Hola, ¿cómo te va? Desde la República Argentina nuevamente te damos la bienvenida a nuestro ministerio Tu Palabra Irradia Luz. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o solicita algún tema que quieras tratando, como lo hizo un amigo nuestro desde otro país, Luis Alberto Zuniga, que está estudiando en un seminario, y él me pidió vía mail que le esté entregando algún material, que tenía que hacer una tesis sobre el tema del duelo. Me gustó el tema y yo preparé este tema, que es el duelo, cómo hacer para superarlo. Seguro que de la mano de Dios, como siempre decimos, va a ser lo mejor. Lamentablemente muchos creen que el duelo es dejar pasar el tiempo, y no es así, y que este todo lo va a curar, y que considerar que el sufrimiento propio exclusivo no debe ser compartido con las otras personas que están a nuestro alrededor. Y esto es un error, porque nos vamos encerrando en ese sentimiento y el duelo quizás se prolongue más de lo que tenga que ser. Otros creen que es un continuo lamento y que será una situación eternamente infeliz en nuestra vida. Yo me acuerdo hace más de 50 años atrás, las mujeres cuando quedaban viudas o se moría un familiar muy cercano y se ponían todas de negro, todo de luto, los hombres con el brazalete negro, y eso duraba un tiempo prolongado, años, un tiempo demasiado excesivo. Otros, lamentablemente, y están equivocados, creen que el duelo es para olvidar y dejar de amar al ser querido que se ha ido. Esto también es un error, no se puede anular a una persona que tanto hemos querido en nuestra vida. En ninguna otra situación como el duelo, el dolor es producido de una forma tan total como es esto. O sea, nosotros podemos tener otro tipo de desgracias, vamos a dar unos ejemplos, algún familiar muy cercano que esté pasando una enfermedad grave, algún familiar o amigo que haya tenido algún accidente, va a ser un sufrimiento, pero el sufrimiento del duelo es muy completo y por eso hay que tratar de superarlo, solo pasarlo y superarlo, como vamos a ver un poquito más adelante. Decimos esto porque todo duelo va a traer, por ejemplo, un dolor biológico. ¿Qué es esto? Nos duele el cuerpo. Vamos a empezar a sentir quizás falta de aire para respirar, una gran opresión en nuestro pecho con latidos del corazón como no son regularmente en nosotros. Podemos también sentir un dolor psicológico. ¿Por qué? Porque duele en la personalidad. Duele en la personalidad, es decir, se fue la persona que yo tanto quería, la persona que estaba a mi lado, que me ayudaba, que me acompañaba, ¿no es cierto? También podemos decir que es un dolor social. ¿Por qué? Porque duele en la sociedad. Muchas veces nosotros escuchamos, che, ¿te acordás de Juan, de Esther, de Pintos? Qué buenos que eran. Ahora él se acordaba de todo, él estaba en toda. Es un dolor social. También puede ser un dolor familiar. Nos duele el dolor de otros. Quizás nosotros lo estamos llevando bien el dolor, pero al ver a otros familiares nuestros que están tan tristes, tan deprimidos, también es un dolor. Y también es un dolor espiritual. ¿Por qué? Porque nos duele el alma. Viste que una vez dice, me duele no sé qué, adentro tengo un dolor, y no saben expresarlo. ¿Por qué? Porque duele el alma. Ahora vamos a ver un poquito la finalidad del duelo. La finalidad del duelo es dar una expresión sana a los sentimientos que teníamos a esa persona que ya no está al lado nuestro. Es serenar el sufrimiento tratando de dominar la pena de esa separación por la pérdida de ser querido. Lógicamente que esto va a llevar un tiempo. No se habla de un tiempo específico que debe tener un duelo, pero siempre se calcula que está dentro de los 6 meses a casi un año, que es lo que no recomienda que supere el año el duelo. Es tratar de aceptar la realidad de la muerte. Tenemos que tratar en algún momento de decir que todos vamos a pasar por esto y amar con un nuevo lenguaje a la persona que se ha ido. Antes la teníamos al lado nuestro, le expresábamos cosas, le expresábamos sentimientos, y ahora, bueno, vamos a hacerlo en nuestra mente, en nuestro corazón,
¿Con qué? Con el recordatorio. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son los síntomas del duelo. El duelo puede incluir tanto síntomas físicos como emocionales. Existe una gran superposición con los síntomas de la depresión. Por ejemplo, los síntomas emocionales podrían incluir lo siguiente: ira, ansiedad, ataques de pánico, culpa, confusión, negación, desorganización, miedo, irritabilidad, soledad, tristeza y un shock emocional. Ahora, los síntomas físicos del duelo incluyen los siguientes episodios. Pueden causar diarrea, pueden causar mareos, latidos cardíacos rápidos, sentir que uno tiene un bulto en la garganta, ¿viste? Una vez dice, no puedo tragar, no puedo hablar, no puedo comer, de la angustia, por supuesto. Se pueden sentir alucinaciones, esto es muy lamentable, y acá sí habría que tratar con algún profesional. Por ejemplo, empezar a ver imágenes de la persona que ha fallecido. La vemos dentro de nuestra casa, la estamos viendo caminar dentro de nuestro dormitorio, en la cocina. Eso ya no es tan bueno. Sería bueno consultar con algún psicólogo. Podemos sentir náuseas, falta de apetito, falta de aire, problemas para dormir, el tan conocido insomnio que está hoy de moda, opresión en el pecho, como dijimos recién, muchos latidos, cansancio, pérdida de aumento de peso, muchas otras cosas más en lo físico. Ahora, vamos a ver un poquito qué es el duelo y qué es la pérdida. Parece que están dos cosas muy enganchadas, pero tienen algo de diferencia. El duelo y la pérdida no están únicamente relacionados con la muerte, porque nosotros hablamos de duelo y muchas veces se produce una tristeza, una profunda confusión en nosotros por otro tipo de pérdidas y no de una persona en sí, que ya vamos a ver. Al duelo por la muerte de algún ser querido se le conoce más precisamente como el luto, lo que dijimos antes. Las mujeres se vestían de negro, los hombres se ponían un brazalete negro en el brazo. El duelo es el proceso natural que tenemos que tener cuando la persona ya no está con nosotros. Pero puede ser por una persona el duelo, pero puede ser por una relación también. Nosotros hemos tenido una relación profunda, hoy que lamentablemente el divorcio está tan en boga, y una vez se dice, viste, estaban hace 30 años casados y se divorciaron. A veces puede haber un duelo por una pérdida de un afecto que estaba al lado nuestro y no por una muerte en sí. Puede ser también por un objeto, teníamos algo que le dábamos mucho valor, a un recuerdo de un familiar, y ya nos han robado, no lo tenemos, entonces podemos tener un duelo por algo así, o por algo, por cualquier otra situación en particular. Duelo y pérdida están directamente relacionados. Ahora vamos a ver un poquito esto. El duelo es un proceso que varía de acuerdo a la relevancia de la pérdida y por lo mismo será más o menos largo o más o menos doloroso según la cercanía que teníamos con la persona que hoy no está. En el duelo hay ciertas cosas que se recomiendan y las vamos a estar enumerando. En primer lugar, no guardarse los sentimientos, no guardarse ese dolor, eso que tanto nos agobia, esas ganas de llorar o lo que fuera. No guardarse eso, sino esto queremos decir que no nos traguemos ese dolor, ese llanto, sino que lo compartamos con alguna persona que esté en nuestra cercanía. En segundo lugar, no recurrir al falso consuelo. ¿Qué puede ser esto? Vamos a dar unos ejemplos. Las drogas, el alcohol, ¿no es cierto? El juego o tantas otras cosas que esto lamentablemente va a empeorar más la situación. Tercer lugar, hay que mirar hacia el futuro. Quizás nosotros tenemos una relación y la persona que ha partido ha sido la madre de nuestros hijos, el padre de nuestros hijos. Entonces tenemos que mirar hacia el futuro de esos hijos. O sea, no estancarnos en ese dolor, no seguir en el duelo perpetuo, como decíamos antes, y los hijos van a heredar eso. Para dar un ejemplo,
La pérdida actual de lo que ha pasado no significa que la vida ahí se terminó, sino que la vida sigue, la vida continúa. Si nosotros podríamos ver el deseo de la persona que murió ayer, lo podríamos ver hoy, lo primero que desearía: no se amarguen, continúen con su vida, sigan viviendo la vida, gócense de la vida. Sería la lógica de cualquier persona que ha partido. En cuarto lugar, no hay que rechazar el apoyo de los demás. Muchas veces uno se encierra y ahí empiezan los ataques depresivos, ¿no es cierto? Se encierra en su casa, se encierra en una vida privada, no sale, no está con gente, no va a visitar más a los familiares, y esto no es bueno. Es bueno empezar a apoyarse en lo demás. No hay que negarse a recibir ayuda de aquellos que la quieran dar. En quinto lugar, un punto que es bastante costoso, es la paciencia. Ya dijimos que el duelo tiene un proceso, algunos dicen de 6 meses, otros dicen que puede llevar hasta el año, entonces hay que tener paciencia en ese proceso. Paciencia para sí mismo, para los demás que están a nuestro alrededor, más cuando hay personas que no están tratando o no pueden diluir este duelo. Entonces, si yo lo estoy llevando mejor, apoyar a esas personas. Sexto lugar, tratar de tener un descanso, porque cuando nos pasa algo de esto vamos a estar muy perturbados mentalmente. Entonces, si a eso le agregamos el cansancio físico, va a ser demasiado difícil de llevar. Entonces, tratar de tener un descanso, oportunidad de extenderse, de ir a algún recreo al aire libre, disfrutar de la naturaleza, estar con algunos amigos que practiquen deporte, tener salidas diarias. En séptimo lugar, hay que ayudar a superar la pérdida y terminar el duelo. Ya dijimos que tiene un tiempo el duelo. Entonces, no mentalizarnos a que esto va a ser de por vida, a que esto no lo voy a poder superar. No, la persona que estaba acá y se fue, no la vamos a poder reemplazar. No hay que dejarse caer y permanecer encadenado al pasado. Cuando el duelo se prolonga más de lo recomendable, lo que venimos diciendo, más de un año, que algunos dicen que es así, según sea la situación hay que tener cuidado, porque ahí pueden comenzar los síntomas depresivos. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿cómo hacer para continuar con la vida después de la pérdida? Por supuesto que de la mano de Dios, como lo decimos en cada video, y con su consuelo, que es por sobre todas las cosas, va a ser un poco más fácil. El libro de Isaías, que está en el Antiguo Testamento, dice el profeta en el capítulo 51, verso 11, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Nos damos cuenta que si estamos en las manos del Señor, ese tremendo dolor que hay dentro nuestro, dice la palabra, empezará a apartarse. Ahora, ¿por qué de la mano de Dios y no de la ayuda de un pariente? Ya dijimos, un psicólogo es bueno, porque la mano de Dios es lo mejor que podemos hacer para nosotros asirnos en un momento tan difícil como es eso. ¿Qué hace un hijo? Tenemos un chiquito, 5, 6, 7, 8, 10 años, la edad que sea. ¿Qué hace un hijo cuando se encuentra en una situación difícil? Vamos a poner un estadio de fútbol, algún evento al aire libre con mucha gente y se pierde o puede llegar a perderse por la cantidad, o hay tumulto, hay corridas. ¿Qué va a hacer el chico? Se va a agarrar a la madre del padre. Se va a asegurar agarrándose de la mano del padre, porque va a creer que así no se va a perder, que así nadie lo va a sacar de ese lugar, que nadie lo va a secuestrar, etcétera, etcétera. Lo primero que hace es tomarse la mano de su padre. ¿Por qué? Porque sabe que en su padre está la garantía. Por eso dice la palabra de Dios, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. En segundo lugar, ¿cómo
¿Cómo continuar caminando ante la pérdida que hemos tenido? ¿Cómo va a ser que Él nos consuele? ¿Cómo es el consuelo de Dios? Es tremendamente grande. ¿Por qué? Porque Él es un Dios tremendamente grande. Dice la palabra de Dios, he visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo. Fíjate que esto es lo que estamos necesitando. Les daré consuelo a Él y a sus enlutados. Isaías 57, 18. En tercer lugar, podemos decir, ¿cómo continuar ante la pérdida? Nuevamente la pregunta, porque todos nos preguntamos, ¿qué hago ahora? Cuando le dejamos actuar a Dios, todo cambia radicalmente. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios se ponga en acción, que Dios empieza a accionar en mi vida a través de esto que me ha pasado. Cuando Dios se pone en acción, se produce un efecto sobre algo o alguien, porque Dios no es hacer las cosas a media, no es de hacer las cosas que queden en la duda. Cuando Él hace algo, produce un efecto sobrenatural en las vidas. El producto de la justicia, dice la palabra de Dios, será la paz, tranquilidad y seguridad. Perpetuas serán su fruto. Mi pueblo, dice el Señor, habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Ahora, ¿qué podemos decir como conclusión a este tema del duelo? No solo es posible, sino que es obligatorio tener que atravesar el duelo después de la pérdida. Esto ponételo en tu cabeza, porque es posible de la mano de Dios, dijimos recién, y es obligatorio, el duelo tiene que estar, porque si no esa tristeza va a ser de continua en tu vida. Y como dijimos antes, va a ser heredada por aquellos que están siendo tus hijos o otros seres queridos que están al lado tuyo. Por eso queremos a través de este video, si estás pasando un momento de duelo, decirte que Dios te puede ayudar. Tomate de la mano de Dios, como dijimos recién. Vamos a orar para que Dios te esté consolando en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos consuelo para todo aquel que ha perdido un ser querido, aquel que se siente vacío, se siente abandonado, se siente triste, irritado, desmoralizado por la pérdida que ha tenido. Ahora, en el nombre de Jesús, pedimos que un ejército de ángeles estén siendo de compañía a aquel que ha perdido a un ser amado en este tiempo. Toca a través de esta pantalla a todo aquel que se siente solo y triste por la pérdida de un ser amado. En el nombre de Jesús, que Él pueda atravesar este duelo, que Él pueda sobrellevar este duelo, y no solo eso, sino terminarlo en el tiempo necesario y correcto. Consuela no solo al que ha tenido la pérdida, sino a todo su entorno familiar. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.